presenta wowmx.tv. Él está en Los Ángeles, nosotros en la Ciudad de México, y le damos la bienvenida a Andrés Uno, actor, cantante, que está acabadito de salir en todas las plataformas, su más reciente material, disco Stereo Pop, un material que, pues como tú lo mencionas en el boletín, es de resiliencia, pues de reflexión de alguna u otra forma. La música siempre salva, ¿no, Andy? Siempre, siempre, definitivamente. Qué padre que abres esta charla con esa reflexión. Creo que la música siempre nos salva y esta no fue la excepción. Y durante este 2020 y 2021 en el que hemos todos de alguna u otra manera atravesado por momentos complicados, la música y este proyecto para mí, Disco Stereo Pop, fue mi barco de rescate, fue mi oasis en el desierto y lo que me mantuvo enfocado, creativo, activo, entusiasmado, ilusionado y el faro, ¿no? La luz al fin del túnel, y hoy verlo ya completo, ver este LP de 10 temas juntos y entender el viaje y el recorrido, en retrospectiva es muy satisfactorio y muy gratificante. Tenerlo pues en mis manos, porque pues ahora sí que los discos están ahí arriba en la nube. Qué bueno que mencionas eso, porque todas estas canciones fueron interpretadas en su momento exitazos de mujeres. Me llama mucho la atención que todos son de mujeres. Tú eres un bebé, o sea, me puse a pensar, ¿no? Eras un niño, tú cantabas ya esas. ¿Quién escuchaba esas? ¿Tú, tu mamá? Yo, no, yo definitivamente son canciones que me vieron crecer y que hicieron crecer en mí el deseo profundo de dedicarme a lo que hago, de querer estar arriba de un escenario, de querer cantar, de querer ser actor, de querer salir en la tele, como decía cuando yo era niño. Y era un deseo genuino, era un deseo y pues sí, nace a partir de estos ejemplos, de estos referentes, y la música pop pues ha sido un ingrediente constante y sonante en mi vida, ¿no? Creo que sí es el género que predomina en mi soundtrack personal, y esta propuesta es justamente un tributo a esos años, a esa música, para nosotros los que la escuchamos pues en esos años. Claro. Nos despierta cierta nostalgia y ciertos recuerdos, pero para las nuevas generaciones son canciones completamente nuevas, y eso me entusiasma muchísimo, que así como a mí esas canciones en su momento me prendieron y me hicieron y forman parte de mi soundtrack, que pues ahora para las nuevas generaciones estas versiones, para ellos son canciones nuevas, también puedan escribirse en el libro de su vida, ¿no? En el soundtrack, grabarse en el soundtrack de su vida. Me encanta cómo lo dices, porque ciertamente, bueno, pienso en Daniela Romo, que pues ya era grande, ¿no? O sea, la veíamos como grandes, pero ciertamente Timbiriche, Sasha, Thalía, ¿no? Pues eran de nuestra edad, un poquito ¿no? Un poquito más grandes, ¿no? Pero digamos que eran como nuestro referente de niñez, adolescencia, y bueno, sí, pienso en Laura Flores y pienso en Daniela Romo, que eran ya más grandes, pero ciertamente eran estos éxitos que marcaban con todas esas. Y además pienso en Laura Flores, en Daniela Romo, y ahorita platicamos por qué, porque ciertamente también eran las cantantes y las actrices, que es básicamente lo que tú estás haciendo. Así es. Yo creo que, mira, crecí con este concepto de artista. Yo quería ser artista, y lo que significaba en los 80 ser artista era cantar,
actuar, bailar, como toda esta figura integral, ¿no? Y hay grandes ejemplos y dos de ellos enormes que acabas de mencionar, Daniela y Laura Flores, dos grandes artistas que han tenido éxito en las disciplinas en las que se han desenvuelto, con grandes éxitos en la música, con grandes aciertos como actrices, conductoras, en fin, ¿no? Al teatro musical, Daniela Romo, o sea, Laura, pues cantautora, además de una familia y de un linaje de músicos y de artistas impresionantes. Y eso, como te digo, eran y fueron y son mis referentes y la tirada, ¿no? Yo nunca lo vi separado, por eso ahora que me preguntan ay, ¿cuándo te decidiste cantar? Si pues la actuada y esto, es que realmente siempre yo pensé que todo era parte de lo mismo, que para ser artista tenías que poder hacer y poder desarrollarte en todo. Y pues de hecho yo estudié, ¿no? La carrera de teatro y pues sí, te daban también, no a manera muy profunda, pero sí había cantos, sí había, ¿no? Como sí es parte, ¿no? Ahora sí que del paquete. Entonces, pues la música, como bien dices, de las más chavas, era la música pues, que sonaba en aquellos años y que ahora espero que la juventud conecte con ella, porque además en un tiempo en el que desafortunadamente creo que el pop ha perdido fuerza en México principalmente, porque, bueno, el pop sigue siendo, ¿no? Predominando, ahí tenemos pues lo que está pasando con Dua Lipa, Ed Sheeran, Harry Styles, o sea, está fuerte, o sea, ¿no? Pero en México ha perdido muchísima fuerza y en los 80s y 90s había una producción impresionante de pop, grupos ¿no? Integrantes de los boy bands, los grupos de chavas, los duetos, las solistas, los solistas, y se generó una identidad musical mexicana muy única, que a pesar de que había influencias del pop italiano, español, estadounidense, hay una identidad mexicana y nuestro pop suena muy distinto, tiene una identidad. Entonces, yo le apuesto a seguir haciendo un pop con identidad mexicana, con letras mexicanas, con artistas mexicanos. Entonces, me congratula saber que hoy por hoy Disco Estéreo Pop es un disco y que no hay muchos discos que suenen así, o que no hay algo que yo diga, esto no suena a lo que está haciendo nadie ahorita en México, ¿no? Entonces me gusta y me emociona, ¿no? Seguir apostándole algo en lo que como espectador también soy partícipe, ¿sabes? También es algo que yo consumo. No, y además con toda la tecnología, los arreglos, ¿cómo trabajaste los arreglos? ¿Cómo fueron el tema de los arreglos? Bueno, pues ahora todo se hizo a distancia, por supuesto, porque pues estábamos en confinamiento, claro. Lo cual fue muy interesante también trabajar con los músicos a distancia, con los productores. Hay un grupo de productores que son los responsables y los colaboradores. Yo también participo dentro de la producción de todos los temas, de la mayoría de los temas. Hay un par en los que fue otro grupo de productores. Fernanda Elío, que hace conmigo la colaboración en Ya Estaba Escrito, que es una cantautora impresionante con un estilo musical y con un sello musical muy particular. Hija de Fernando Riva, que es el compositor de los más grandes éxitos de los 80s y que justo también produce muchos de los temas, se incluye como productora en el equipo de producciones, Fernanda, Elío, Aaron Flores, Ricardo Robledo, que se juntan y que logran pues estas nuevas versiones. Justo, o sea, lo más interesante y lo más bonito, y nada es coincidencia, Fernanda participa en la producción de Ya Estaba Escrito, en La Intimidad, No Me Extraña Nada, a veces, que son los temas que compuso su papá, son los temas que en los 80s compuso y produjo Kiko Campos y Fernando Riva. Entonces, rehacer las versiones de rolas de su papá desde su estilo, obviamente con la esencia, sin alterar nunca la esencia de la canción original, porque a los que las conocemos de otro tiempo es importante que conectemos con la misma rola. Y además yo creo que solo ella podía hacer eso, ¿no? La verdad es que yo no me hubiera animado a que nadie le metiera mano a una canción de Fernando Riva. Si es su hija, dices, bueno, ya, pues no hay pierde. Estoy seguro que él hubiera avalado, ¿no?
tuve el placer de conocer a Fernando en vida, le gustó mucho mi propuesta, me agradeció mucho que estuviera retomando estos temas, le emocionaba mucho volver a escuchar sus canciones y que se volvieran a grabar y que siguieran vivas. Y lo mismo pasa ahora con sus hijos, con Fernanda, con Emilio, que es también un gran músico, decir, wow, qué chido que la música, ¿no? El legado de mi papá siga aquí, siga vigente, tenga una nueva vida, ¿no? Tenga un nuevo sonido, tenga un sonido actual. Entonces, bueno, por muchos lugares este disco es especial, tiene sentido, tiene propósito, está construido desde un lugar muy genuino y muy trabajado y muy pensado. Entonces, eso lo hace también que si la gente conecta es porque hay detrás un chorro de ingredientes, ¿no? Emocionales, sobre todo. Tuviste una colaboración, una rola bien padre también con Laura Flores, igual, ¿no? Artista, actriz. Cuéntame de ella. A Laura la conozco desde hace muchos años, hicimos una telenovela juntos. Mi primer gran telenovela fue junto a Laura Flores y desde entonces hicimos una relación muy linda. Me invitó a cantar con ella en el escenario del Lunario del Auditorio cuando se celebró sus 40 años como cantante. Y ahora me llama y me dice, tengo una canción que quiero que hagamos juntos. Ella escribió la canción, ella junto con Ricardo Robledo, y me dijo, la pensamos siempre como dueto y siempre pensamos que quería que fueras tú, entonces te quiero invitar a ver si quieres, por favor. Y yo, no, hombre, no es una invitación, es un regalo. Y la canción tiene un espíritu tan particular. Yo digo que es como esos duetos que afortunadamente se han quedado en la memoria colectiva, como el que hizo Marta Sánchez con Carlos Baute o Shakira con Carlos Vives. Son esas mancuernas lindas, esas canciones que tienen un mensaje positivo, que son luminosas. Y Verte otra vez, además, el título, que es además el sencillo con el que cierro el lanzamiento de sencillos de este disco Stereo Pop y con el que sale, se titula Verte otra vez, y estamos hablando que es un disco que se construye en el 2020 y en el 2021. Entonces, de verdad, cerrar con esta súplica y este mantra de decir verte otra vez, de vernos otra vez, de volver a conectar, de volver a estar, de volver a sonar, me parece increíble. Yo agradezco mucho la oportunidad y la aventura de este sencillo ha sido fantástica. El video también está ahí ya en YouTube, lo pueden checar, y creo que se respira pues la química y el amor que hay entre Laura y yo, y pues la canción habla por sí sola. Sí, y además hay un mensajito muy hermoso que te mandó Daniela Romo, que además ya amenazó con un dueto, ¿no? La voz, ¿no? La voz, la sensibilidad. Hermoso el mensaje que te mandó. El mensaje lo publicó ella en sus redes cuando salió, cuando lancé el sencillo Mátame, que es una canción que ella también escribió y que lanzó en los 90s, a mediados de los 90s. No es una de sus canciones más emblemáticas, o sea, de la gente que no es Yo no te pido la luna o de Mi enamórate, que todo el mundo sabe que es de Daniela Romo, que los que realmente conocen su repertorio seguramente ubican Mátame, pero es un rolón, me parece una balada poderosísima, y en mi repertorio he incluido este tipo de baladas porque a mí me fascinan y la gente conecta mucho con esta versión desde la voz masculina. Me sucede con Ámame una vez más, que es una canción de Amanda Miguel que grabé hace algunos años y que es una de las más reproducidas en todas mis plataformas. Lo mismo No vuelvas a besarme de Tatiana. Entonces, Mátame entra dentro de este género de balada poderosa, de esta balada punch, como yo le digo, y el que Daniela se haya tomado el tiempo para hacerme llegar ese mensaje, pues no tiene precio, porque como decíamos ahorita, es un arma de doble filo y es muy delicado meterse con canciones y con intérpretes del calibre y del tamaño, ¿no? de Daniela. Lo hago con todo el respeto, lo hago con todo el amor, lo hago con todo el compromiso y responsabilidad de hacerle justicia a las canciones, de reinventarlas, como te digo, desde que la voz masculina entra, cambia completamente además la historia, el punto de partida,
todo, ¿no? La óptica es completamente distinta. Sasha también, cuando lancé No Me Extraña Nada, publicó un gracias. Y no es tampoco muy de estar presente en las redes. Sí, sí. Y sí, bueno, pues también es como, vamos, está bien, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Vamos por buen Exacto. camino. En Disco Stereo Pop hay una versión también de dos canciones bien importantes de Sasha, ¿no? Sí, súper, súper importantes. No, no me extraña nada y Serás el aire, que están ahí. Está también En la intimidad, que es un tema de Thalía, que Thalía grabó a principios de los 90s. Y bueno, pues creo que es, como te digo, interesante escucharlas desde la voz del hombre y saber que la música de entrada no tiene género, las historias se cuentan, se conecta uno con la intimidad, con el deseo. Son canciones que tienen esos ingredientes también muy incrustados y son las canciones que de alguna manera hablan también de mí, de mi historia, de quién soy, de lo que he vivido, de las experiencias. Pues he dedicado esas canciones o me las han dedicado o las quiero dedicar o las sueño o las fantaseo. Entonces es algo muy personal. De hecho, el disco arranca con algo de mí y es totalmente, ahora sí que un mensaje no tan subliminal, porque ahí está, es decir, esto es algo de mí, ¿no? Este disco es algo de mí. Ahí les va, abro la puerta. Déjame que ya que abriste esta parte de la intimidad y aunque ya se me está acabando el tiempo, no me quiero ir sin preguntarte, ¿qué hicieron bien tus papás? Lo que te puedo decir es que lo mejor que hicieron y lo que más agradezco en mi familia, en mi casa, en mi madre, es nunca haberme cortado las alas, nunca haber cuestionado la naturaleza de mis sueños. Si bien no fue tampoco la mamá de Lucero o de Thalía que me llevó, ¿no? Porque yo desde chiquillo era, quiero cantar, quiero hacer, yo quiero ir juguemos a cantar, y yo quiero ir a la chiquilla, y yo quiero, o sea, yo quería. Yo viví en Guadalajara, estaba completamente fuera, no había manera, no había ruta corta ni camino certero para que yo llegara de alguna manera a convertirme. Entonces era gracioso, me festejaban el que cualquier cosa, el control de la televisión fuera micrófono y a todo el mundo le hiciera show y entonces cantar. Entonces en mis cumpleaños y en las navidades, siempre que me preguntaban qué quieres de regalo, yo decía un disco. Y me decían, mi abuela, ¿no? Me insistía mucho, oye, sí, pero mira, que un suéter, porque ahorita, que el frío, que la escuela, sí, pero también un disco. O sea, y son anécdotas que cuentan y nunca, y sí, me compraban el disco, ¿no? Con todo y el suéter. Entonces creo que me permitieron soñar, me alimentaron, me dejaron que yo jugara y viviera en ese mundo fantástico en el que eventualmente, obviamente el momento en el que dije, pues sí, a esto me voy a dedicar, pues asusta porque ¿cómo se hace? ¿Cómo le vas a hacer? Si no, o sea, si vas a ser abogado, sé que vas a ir aquí a la universidad y que te vas a titular y que de ahí vas a seguir, porque además, pues no, pero lo otro, ¿cómo se hace? Entonces, eso, nunca me cortaron las alas, me dejaron soñar, me permitieron ser quien soy y eso yo creo que es el ingrediente principal, ¿no? Oye, la música ha cambiado y bueno, se fueron integrando todos estos sencillos y ahora ya están todos ahí en esta lista en las plataformas y en el YouTube. Pero ¿qué sigue? ¿No? Acaba de nacer, digamos, pero ¿piensas presentarlo en algún momento en vivo para Uy, tener me un muero de ganas. encuentro? Sí, de hecho, fíjate que Laura y yo tenemos muchas ganas de hacer un espectáculo juntos, ¿no? De cantar sus rolas, yo cantar mis rolas, hacer algunos duetos, presentar un espectáculo en Mancuerna sería interesantísimo, sería padre. Yo digo que es una combinación interesantísima, obviamente la voz de la experiencia, los años y las tablas que tiene Laura, la cantidad de éxitos y permitirme, ¿no? Ahora yo meterme con mis locuras y con mis versiones y jugar, porque además es interesantísimo. Ella, ¿no? Hacedora de éxitos de los 80s y 90s. Poca gente sabe, por ejemplo, que Ni tú ni nadie, que fue un exitazo de Faye, la grabó Laura Flores primero y es un cover. Entonces, yo ahora venir y como decir, yo soy este chavo que quiere hacer todo eso que ustedes hicieron y ahora le quiero dar así una vuelta y echarle todos mis ingredientes y hacer. Entonces, creo que es una amalgama muy interesante.
tenemos muchas ganas de hacerlo, lo estamos planeando, estamos trabajando para que suceda. Y aunque está recién nacido este disco Estéreo Pop, en enero lanzaré el primer sencillo de lo que es un nuevo recorrido que eventualmente igual aterrizará o se juntará en un todo. Y bueno, también eso me tiene muy emocionado porque pues he seguido, no es como que terminó el recorrido de Estéreo Pop y dije, bueno, vámonos porque sigo y porque hay muchas canciones que se quedaron fuera, pero no quería esperar más tiempo y seguir alargando esto. Dije, no, esto ya es una cosa y además como temporalmente creo que sí encierra, encapsula el tiempo de alguna manera y ahora viene lo que sigue, ¿no? Que es un poco el recorrido que tiene Disco Estéreo Pop y bueno, creo que los que están conectando con esto se van a emocionar mucho con los nuevos sencillos que vienen, la verdad. Yo estoy... La verdad es que sí queríamos y yo lo veo en las redes, la gente está muy agradecida, ¿no? Es bien interesante, hay mucho chavo que te sigue, muchas chavas, pero mucho chavo sí, también que está muy emocionado y bueno, pues todo el éxito del mundo vamos a estar siguiendo como lo hemos seguido la pista. Gracias de verdad por este espacio, por este tiempo. Ya tienes el éxito y mucho más, todo lo mejor para lo que venga. No, muchas gracias, Gabriel. Te agradezco a ti el espacio, el tiempo, el entablar una conversación de esta naturaleza, que no es una entrevista de cajón ni de machete, sino de verdad una charla entre amigos y el que conozcas lo que hago, el que de verdad... ahora sí que le rasquemos a esto que está pasando, de verdad te lo agradezco mucho. Gracias porque ustedes son el puente entre la gente, que tus seguidores y la gente que me conoce. Entonces, sí es una suma importante. Así que gracias de verdad y invito a toda la gente que te sigue a que conectemos, a que conecten con Disco Estéreo Pop, lo reproduzcan, lo agreguen a sus listas, lo compartan y le suban a la música. Gracias, Andy. Al contrario, gracias a ti. Un abrazote. Igual. Wow.mx.tv. Recibo con mucho gusto al periodista y director de Letra S, Alejandro Brito. Desde hace ya muchos años vienen elaborando un informe de crímenes de odio por LGBTfobia. Empezaron haciendo un informe de crímenes de odio por homofobia y bueno, se han ido adaptando a los términos que más se utilizan y en este caso son crímenes por LGBTfobia. Y pues la pandemia nos vino a preocupar y a ocupar, pero los crímenes de odio por transfobia, por homofobia, por lesbofobia no pararon y de alguna u otra forma se incrementaron. De eso y más vamos a estar hablando en el contexto nacional y en el contexto internacional, porque también participa en una iniciativa panamericana Letra S, para analizar este problema. Alex, no pararon los crímenes. No, Gabriel, no pararon, a pesar de las medidas de restricción de la movilidad de las personas, a pesar de las medidas de cierre de espacios, de lugares públicos de esparcimiento, a pesar de todo ello del confinamiento en los hogares, desgraciadamente continuaron estos homicidios, ¿no? Aunque déjame decirte que nosotros sí en México registramos una disminución en 2020 en comparación con 2019, ¿no? Hay una disminución más o menos como del 30%, y fíjate que sobre todo fue en los meses de mayor confinamiento en donde hubo esa disminución. Estoy hablando de abril a julio. Vemos una caída en las cifras de estos homicidios presumiblemente motivados por la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas, ¿no? Y pensamos que en cuanto otra vez vuelva a la normalidad, la tendencia ascendente de estos crímenes va a seguir incrementándose. Y desafortunadamente, nuevamente, estamos viendo más crímenes hacia personas, mujeres trans, ¿verdad? Sí, fíjate que en nuestro informe lo que hemos visto, analizamos, es que mientras los casos de mujeres trans están acelerando mucho, cada año hay más mujeres trans asesinadas. En el caso de los hombres gay, la
la curva, o más bien la línea, se ha estabilizado, ¿no? Se ha estabilizado en los años alrededor de 30 víctimas de hombres gays u homosexuales, ¿no? Y sí, entonces son las mujeres trans las que han estado incrementando más este tipo de violencia, ¿no? Ahora, déjame decirte que nuestras cifras son, digamos, una aproximación a la realidad, ¿no? Por eso siempre decimos, al menos tanto número de personas LGBT fueron asesinadas en tal año. Pero eso no quiere decir que sea la cifra real. Nos parece que la cifra real sería por lo menos 2.5 veces mayor, ¿no? Sí, eso es lo que te iba yo a preguntar. ¿Cuál es la metodología de este informe? Estoy ya proyectándoles en la pantalla. El informe ya es público, se presentó en mayo, me decías, de este año, del 2021, con cifras del 2020. Es consultable, descargable. Ustedes ponen así, informe de crímenes de odio, letra S, que es la organización que lo hace, y ahí es totalmente accesible. Pero ¿cuál es la metodología, digamos, hay mucha gente que lo sabe, pero ¿cuál es la metodología para hacer el informe? Sí, en eso tenemos una dificultad porque no podemos consultar directamente las carpetas de investigación, ¿no? No nos dan acceso a las carpetas de investigación, y cuando les pedimos a las fiscalías que nos digan cuántos lesbianas, gays, trans, bisexuales fueron asesinados en tal año, nos dicen ninguno, porque nosotros no registramos la orientación sexual, no registramos la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, ¿no? Entonces no tenemos ninguno. Entonces tenemos que recurrir a fuentes secundarias, y en este caso lo que hacemos es recurrir a las notas de prensa. Sobre todo son las notas de prensa que cada vez publican más o tienen más interés en el tema, ¿no? Y también a las denuncias que hacen las propias organizaciones LGBTI y los familiares o las amistades de las víctimas, ¿no? En redes sociales, por fortuna, estos ya se están multiplicando más las denuncias. Entonces son fuentes secundarias, y con esto armamos nuestro informe. Y aquí en la gráfica, pues vemos esta parte que nos decía, digo, la línea verde, este caso de mujeres trans asesinadas. Aquí hay un decremento, pues seguramente porque sí, todo el mundo uno puso focus en la pandemia. La línea roja es de hombres gays, y esta línea azul, verde un poco más fuerte, es de mujeres lesbianas. Y bueno, el asunto aquí, ¿no? Está un poco más detallado de las mujeres trans. ¿Cuáles son los estados, digamos, que están registrando más violencias, o que registraron más violencia de crímenes de odio por LGBT-fobia, Alex? Sí, mira, ahí en el mapa los que están más marcados con sombreados más oscuramente, ¿no? Son Veracruz en primer lugar. ¿Qué está pasando en Veracruz? Fíjate que no lo sabemos con exactitud, pero ya van 5 años que Veracruz encabeza la lista. Es la principal entidad. Y fíjate que no es la principal entidad en cuanto a homicidios en general, ¿no? Okay. Hay otras entidades que tienen mayor número de homicidios en general, y Veracruz es la principal en donde hay más homicidios de personas LGBTI, ¿no? No sabemos exactamente la razón. Y es seguido por Chihuahua, luego por Guerrero, y de ahí, bueno, Oaxaca, y ya con digamos, Chiapas también, con un número pues ya muy distante al de Veracruz, ¿no? Sí, porque Veracruz destaca por mucho, y ahí habrá que decir lo que no importó el cambio de administración, en este caso de partido, ¿no? Algo sí está pasando que no se explica, digamos, al menos no es por el gobierno, digamos, y tenemos varios casos de víctimas, sobre todo mujeres trans, que han sido víctimas del crimen organizado. Pero bueno, no solamente explicaría esa claro, la razón, porque hay otros estados donde el crimen organizado también está muy fuerte, ¿no? claro. Y sin embargo, no hay tantos asesinatos de mujeres trans. ¿Y entonces, en Chihuahua? Sí, en Chihuahua, fíjate que también
ahí lo que podemos argumentar son los feminicidios. Los feminicidios siguen ocurriendo en Chihuahua, y si nos damos cuenta en las cifras, la mayoría de las víctimas en Chihuahua son mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, me parece, entonces tiene que ver con esa violencia hacia las mujeres, que sigue siendo muy fuerte en Chihuahua, a pesar de que, bueno, todo el escándalo que se ha hecho ya se ha logrado un poco controlarlo, pero no del todo, ¿no? Entonces, tiene que ver con la explicación de la violencia de género en Chihuahua. La verdad es que este informe, que insisto, es descargable, ¿no? Es descargable y accesible a través de la línea. ¿Cómo explicarías? Aquí está la gráfica a partir del 2016, pero digamos, ustedes hicieron un informe, pues digamos que abarcó el sexenio de la pasada administración, del 2012 al 2018. ¿Qué pasó del 12 al 18 en comparación con estos 3 años de esta administración? ¿Han bajado, han subido, se han mantenido? Han ido en ascenso desde el sexenio pasado a lo que va de este sexenio. Han ido en ascenso, con excepción del 2020, ya explicamos por qué, ¿no? Claro. Por los efectos de la pandemia, pero no han dejado de ir en ascenso, y sobre todo se debe a casos de víctimas de mujeres trans y de mujeres lesbianas, ¿no? Tú eres periodista, perdóname, tú eres periodista. Yo te lo tengo que preguntar así. A ver, ¿estamos viendo más crímenes de odio por LGBTfobia, o es que los medios están reportando más los crímenes, o son los dos? ¿Cuál es tu lectura ahí? Porque de verdad, o sea, a mí me da miedo, pero de repente es como, a lo mejor estábamos igual, pero no se reportaban, no había tanto acceso al internet, no había tanto empoderamiento, pero quiero escuchar a ti como experto, ¿cuál es tu lectura? Es muy difícil dar una respuesta definitiva a tu pregunta, Gabriel, y nosotros nos lo hemos también preguntado durante mucho tiempo, a qué se debe realmente este ascenso, ¿no? Porque no tenemos las cifras oficiales, ¿no? Si tuviéramos cifras oficiales, sabríamos, ¿no?, lo que está pasando. Pero yo, la verdad, mi impresión es que sí hay un incremento real, ¿no?, de las violencias. Y esto se debe, nosotros lo advertimos desde a principios de este siglo, de que la mayor visibilidad de la diversidad sexogenérica iba también ir acompañada a la par de manifestaciones de mayores de violencia, ¿no? Porque, digamos, antes no éramos tan visibles, entonces la exposición no era tanta, ¿no? Ahora que somos más visibles, pues estamos viendo también a la par, desgraciadamente, este crecimiento de la violencia, la agresión hacia esa visibilidad, ¿no? De sectores intolerantes, machistas, que no soportan, que no toleran la mayor visibilidad de las diversidades sexogenéricas, ¿no? Son las mujeres trans las más, digo, lo explicabas con el caso de Chihuahua, ¿no? La misoginia, la transfobia. ¿Cómo atacar el problema de la transfobia? Digo, no minimizando los crímenes de odio hacia personas, hacia mujeres lesbianas, hacia hombres homosexuales, pero el caso de las mujeres trans, digo, ayer, bueno, de manera reciente, ¿no? Se conmemoró el Día por la Memoria Trans, justo por eso, para recordar a las mujeres trans asesinadas, pero en el informe están teniendo, digamos, como la ayuda de mujeres trans, o cómo abordar el tema de los asesinatos de las mujeres trans. Sí, claro, nosotros trabajamos con organizaciones trans, destacadamente con la Casa de las Muñecas Tiresias, que se ha destacado. Hemos acompañado, también acompañamos a víctimas en lo que podemos, ¿no? De acuerdo a nuestros recursos. Acompañamos a Kenia Cuevas, cuya amiga Paola Buenrostro, mujer trans, trabajadora sexual, fue asesinada en 2016. Y hicimos todo un acompañamiento a Kenia como víctima indirecta, y a raíz de eso, a raíz de la queja que metimos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
se elaboró la primera recomendación dirigida o sobre transfeminicidios, ¿no? Y ya la Fiscalía de la Ciudad de México pidió disculpas a Kenia Cuevas, ¿no? Y en Chihuahua también pudimos acompañar el asesinato de una compañera nuestra. Nosotros la acompañamos también, trans, trabajadora sexual, ayudamos a la construcción de su organización y desgraciadamente el año pasado fue asesinada. Y tuvimos pues los recursos, la posibilidad de mandar una abogada para que diera seguimiento y apoyo a la familia. Y estamos siguiendo el caso de Mireya Rodríguez Lemus, ¿no? Compañera nuestra además, o sea, muy colaboradora. Entonces sí tenemos colaboraciones con asociaciones trans. Hace poco estuvimos en el encuentro trans que hubo ayer en la delegación Iztapalapa, expusimos también y abrimos también el espacio para que nos reportaran casos, ¿no? Quisiéramos también avanzar de no solamente reportar asesinatos, sino también agresiones, otro tipo de violencia, que eso es más difícil de reportar, ¿no? Pero existe, ¿no? Y hay una cifra que desconocemos, que debe ser muchísimo mayor que los asesinatos y que no estamos registrando porque es muy difícil hacerlo. No hay denuncias, a pesar de que los índices son elevados, hay muy pocas denuncias. Entonces tenemos que posibilitar que las personas LGBTI más que son agredidas, violentadas, denuncien de alguna forma, ¿no? Y decía, ¿y cómo abordar? Pues yo creo que nosotros hemos focalizado en que, haciendo un mapeo, en que por ocupación son las trabajadoras sexuales y las empleadas las estilistas, las empleadas de bares, las de restaurantes, las más expuestas, las que son más violentadas, las que son las mayor víctimas de crímenes de odio, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una oportunidad para hacer un trabajo de prevención del delito, ¿no? Si tú enfocas que son esas ocupaciones y luego vas y registras en las ciudades, pues en qué áreas geográficas es donde más está pasando, ahí tenemos una oportunidad para hacer un trabajo de prevención del delito, ¿no? Y para eso deberían de servir estas cifras, estos informes, ¿no? En ese sentido, no quiero caer en el morbo, pero te lo tengo que preguntar. Tanto importa que lo reporten, pero el arma con el que las personas son asesinadas, ¿no? El arma, si es arma blanca, si es arma de fuego, digamos, hay una diferencia. La persona se le asesina, pues, pero... Sí, sí hay una diferencia y obedece a los patrones del delito, ¿no? Obedece a los patrones de violencia, ¿no? Y también los patrones son diferenciados por orientación sexual e identidad de género, es decir, no es lo mismo cómo se asesina a una mujer lesbiana que a un hombre gay, ¿no? Y entonces sí, el arma tiene que ver con los patrones. Mira, a las mujeres trans la mayoría las asesinan con arma de fuego y a los hombres gays con armas punzocortantes, ¿no? Pero También a las además, mujeres lesbianas con armas de fuego. Con mucha hazaña, ¿no? Hay estos casos en donde son 10 puñaladas y luego un balazo y luego les prenden fuego, ¿no? O sea, hay unas ganas hay una hazaña, un odio y unas ganas de desaparecer a la persona. Eso es precisamente el odio. El odio es como un deseo de destrucción, ¿no? Eso es lo que define al odio, ¿no? Y se nota en el cuerpo de las víctimas están las marcas de ese odio, ¿no? Y es precisamente con esta hazaña violenta, y no es cualquier hazaña. A veces, por ejemplo, a las mujeres trans se les mutilan los senos o se les mutilan los genitales, en el caso de que todavía tengan genitales masculinos, ¿no? Y en el caso de los hombres gays, muchos de los cuerpos, la mayoría parecen maniatados, atados de manos, de pies y también embosados. Y con los hombres gay hay una cosa que se llama delito de oportunidad, ¿no? Es decir, que el victimario, el agresor, finge interés erótico en la persona y hace que su víctima lo invite a su domicilio particular. Y una vez estando adentro solo con la víctima, ahí se da cuenta de la vulnerabilidad de la víctima y se aprovecha de esa vulnerabilidad, no solamente para quitarle la vida, sino para robarle, ¿no? Entonces es un delito de oportunidad, ¿no?
Y eso es marcadamente en los hombres gay, esta vulnerabilidad que los victimarios perciben, ¿no? De inmediato, ¿no? Primero seleccionan a la víctima por ser gay, ¿no? Y después perciben esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahí es donde está el odio, el prejuicio, en la selección de la víctima y en la hazaña que utiliza, ¿no? Me encanta que mencionas esta palabra porque justo, digamos que pasándonos transitando hacia el otro informe, hay ya organizaciones que están dejando o están queriendo dejar de utilizar el término crimen de odio y empezando a utilizar el término crimen por prejuicio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia, digamos que para la gente que no sabe, cuál sería la diferencia entre un crimen de odio y un crimen por prejuicio? Mira, yo creo que todo crimen de odio es crimen por prejuicio, ¿no? Que tiene una base de prejuicio, ¿no? Y lo que estamos nosotros promoviendo este término porque creemos que sería más descriptivo de lo que sucede, ¿no? El crimen de odio, el odio es un sentimiento, una emoción, ¿no? Y que puede confundirse con una emoción individual, ¿no? De que la persona odiaba a esa persona, la odiaba en lo particular, en lo individual, ¿no? Claro. Y en cambio el prejuicio hace énfasis en lo social, ¿no? Es un estereotipo, es una preconcepción o prejuzgamiento, ¿no? Ya preexistente en la sociedad, muy arraigado, ¿no? Okay. En donde, y eso es lo que motiva, ¿no? Entonces hace ver este tipo de crímenes como un fenómeno social, no como un fenómeno individual, ¿no? Entonces, y entonces tiene que ver, y esto facilitaría su abordaje, ¿no? Okay. Porque además también los investigadores, la policía de investigación, lo que nos argumentan es que es muy difícil probar que un crimen fue motivado por el odio, porque el odio es un sentimiento muy subjetivo. Entonces, que es muy difícil probar, ¿no? Entonces, y el prejuicio sería más fácil probarlo, ¿no? Está mucho más presente que el odio, que es algo más subjetivo, ¿no? Y es ahí donde empieza digamos que el otro informe, porque ciertamente, pues por esta carrera que tiene ya letra S haciendo esta investigación, ¿cómo fue que llegaron a este otro informe ya, pues, panamericano de alguna u otra forma, ¿no? Latinoamericano, que es una, pues como un consorcio de organizaciones, ¿no? En donde... Sí, somos una red. Okay. Una red regional. Ahorita agrupamos solo a 11 países, pero nuestra intención es abarcar todo el continente. No es fácil, necesitamos recursos, pero ahí vamos. Se formó en 2016, ¿no? Colombia Diversa, Catrachas de Honduras y Letra S de México fuimos las organizaciones fundadoras de esta red, y ahora que somos las organizaciones que más tiempo tenemos analizando y registrando estos delitos, estos crímenes, y hemos logrado que organizaciones en países de Centroamérica y el Caribe, también como la República Dominicana, también ya suman esta tarea, y entonces estamos creando un informe ya regional, ¿no? Que es y aquí digamos que el contexto fue la pandemia, ¿no? Hicieron su investigación acerca de, con la misma metodología, digamos, o cada quien tiene una, sí, eso, pregunta, ¿todas las organizaciones tienen la misma metodología o no? Y si sí, bueno, es más fácil, pero si no, ¿cómo, digamos, cuadran esas metodologías para sacar el informe? Sí, mira, todas tenemos la misma metodología, todas recurrimos a fuentes secundarias, con excepción de Colombia Diversa, porque en Colombia sí la Fiscalía sí registra, sí registra la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas, ¿no? Entonces Colombia Diversa saca sus propias cifras y luego las checa con la autoridad, que es lo que debería de hacerse, pero aquí no se puede hacer porque pues no existen esas cifras, ¿no? Entonces, no hay registro oficial, y esa es una de nuestras principales demandas, ¿no? Que existan registros oficiales, que nos registren los sistemas de datos
de seguridad pública y de las fiscalías, ¿no? Pero en fin, mientras no sucede eso, sí tenemos que hacer esta metodología de fuentes secundarias. Y fíjate que ahí está el problema porque, y ahí es donde, pues sí, nos deja ver la necesidad de contar con estas cifras oficiales. Todos los países de nuestra red, con excepción de Colombia, registramos un descenso en el 2020 de asesinatos, ¿no? Debido a la pandemia, ¿no? Nosotros, eso es lo que analizamos, que es debido a todas las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia, ¿no? Con excepción de Colombia. Colombia en el año 2020 registra más casos que en el 2019, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Colombia Diversa fue a checar, a comparar sus cifras con la fiscalía, resulta que la fiscalía tenía muchísimas más víctimas, ¿no? De las que tenía Colombia Diversa. Esta gráfica es brutal. Igual se meten así, buscan así sin violencia LGBT y pueden descargar el informe. Esta gráfica es brutal porque vemos que del 2014 al 2020 han venido incrementándose, ¿no? Los crímenes a nivel Latinoamérica, ¿no? Y el Caribe. Y bueno. Exacto. O sea, lo que pasa a nivel, porque en México, así es una gráfica muy parecida de estos años, ¿no? Y van en ascenso también a nivel regional, ¿no? Esto es de miedo, ¿no? Sí, y fíjate que sí, muchas situaciones de lo que está pasando en un país es exactamente lo que está pasando en otro, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Aquí me llama la atención porque, ¿no? Comparativamente, a ver, en el 2019 México le ganó a Colombia, ¿no? Un honroso primer lugar. Veo que no está Brasil, porque siempre decimos, ¿no? Es como un pues, lugar común, en el mejor sentido de la palabra, que Brasil es el primer país de crímenes por LGBTfobia y luego México. En este caso es primero México porque no está Brasil, y no está Brasil porque hablan otro idioma, o ¿por qué no está Brasil, digamos, aquí? Porque las compañeras que son las que se encargan de allá de la organización trans, tuvo problemas en el 2020 para hacer su registro, ¿no? Ah, ok. Sí tenemos una organización de Brasil que es parte de esta red, pero en ese año tuvo problemas y no pudimos registrar los casos. Y Brasil, por supuesto, que tiene muchos más casos. Okay. Pero déjame hacerte ahí una anotación, Gabriel. Sí. Se dice que Brasil y luego México serían segundo lugar, pero esto si las cifras las tomamos en términos absolutos. Pero si ya nos vamos en términos relativos y comparamos el número de homicidios con la tasa de población o de homicidio del país, entonces ya no es México y Brasil los primeros lugares por tasas, ¿no? De homicidio. Ah, ok. Por ejemplo, Honduras, en América Latina, Honduras es el país más afectado por tasa de homicidios, ¿no? Que es lo mismo que pasa con los casos de COVID, digo, es algo que tenemos muy presente, ¿no? No se puede, se mide comparativamente las poblaciones, y ahí se tienen que hacer como cálculos, ¿no? Exactamente, sí, el número de homicidios que son ocasionados en un año con el número de habitantes o el número de homicidios en general que Claro. ocurrieron en ese año. Y sí, México estaría como en el quinto lugar por tasa de homicidios en este caso, ¿no? Honduras y República Dominicana encabezarían la lista. Uf. Oye, y aquí me llama la atención que son... Perdón, y Brasil sí está por encima de México, aún en tasa también. Me llama la atención aquí que aquí en este caso a nivel Latinoamérica o de los países estudiados por este informe, son más los hombres gays. Sí, ahí sí hay diferencia entre los países, entre diferentes países. En algunos países como Colombia, la mayoría de las víctimas son hombres gays, ¿no? Y ahí sí, Pero, como tú decías, como los números son, digamos que muy fidedignos, al menos en Colombia. exacto. Sí, mira, a ver, estoy ahí con Colombia.
con esta salvedad que nos decías de que la fiscalía sí tiene como elementos para poder determinar si fue la orientación sexual o la identidad de género de la víctima, es Colombia, luego México, ¿no? Honduras, que era lo que tú lo que nos comentabas. Son un montón de personas. De Honduras quizás lo puedo entender por su violencia, ¿no? Ahí ya es meternos a cada uno de los países y supongo que las organizaciones tendrán pues, sus explicaciones. Pero a nivel general, desde México como especialista, ¿cómo lo leerías? ¿Por qué Colombia? Dejemos de lado a México. ¿Por qué Colombia y por qué Honduras, digamos? Exacto, sí, son cuestiones que hay que analizar más a fondo, porque uno diría, a ver, Colombia y México son dos países y Brasil quizá, bueno, Brasil ahorita lo dejamos a un lado, pero Colombia y México son países en donde los derechos, el reconocimiento de derechos LGBT ha avanzado, ¿no? Claro. Ha avanzado por diferentes vías, pero ha avanzado, hay mayor reconocimiento. En cambio, Honduras es un país que sí se ha quedado más atrás, ¿no? Al contrario, en Honduras van retrocediendo, ¿no? En el reconocimiento de derechos. Entonces, ¿por qué en estos dos países donde más se avanza hay todavía un número tan grande de víctimas de violencia, ¿no? Al igual que en un país en donde se está retrocediendo en derechos, ¿no? Como que no compagina, como que no hay lógica, ¿no? Claro. Sí, había que analizarlo a fondo. Yo te digo, te vuelvo a repetir que me parece que la visibilidad, o sea, la lesbo, homo, bi y transfobia también salió del closet, ¿no? Junto con esa mayor visibilidad de la diversidad sexual, ¿no? Entiendo que hay una serie de recomendaciones, pero digamos, ¿cuál sería el resumen de estos informes? Porque, ok, sí, conocemos las cifras, ¿no? Ahí están, esas son brutales, pero pues no son cifras, son personas que se murieron, ¿no? Bueno, que no se murieron, que las mataron, que les arrebataron la vida y ahí afectaron, evidentemente, a la persona que asesinaron, pero a sus familias, y nos ponen nerviosos a todos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Nos hacen vivir con miedo, que también yo creo que es parte del asesino, ¿no? De los asesinatos. Es como, sí, voy a matar a la persona, pero también es una manera de mandar un mensaje muy claro. Sí, claro, esa es una de las características de un crimen motivado por el prejuicio, ¿no? Mandar un mensaje, porque no se está atacando a la persona en lo individual, se está atacando al colectivo, ¿no? A la comunidad, ¿no? Entonces, es lo mismo que cuando se agrede a una persona judía o a un afroamericano, ¿no? Sí, se manda un mensaje, claro, de intimidatorio, y esa es la intención que tienen, ¿no? De intimidar, de decir, no se muestren, no sean visibles, porque les puede suceder esto, ¿no? Yo creo que no debemos dejarnos intimidar, ¿no? Yo creo que debemos seguir, hemos conquistado nuestro derecho a existir públicamente y a eso no vamos a renunciar, ¿no? Más bien yo creo que tenemos que pelear y exigir porque de verdad haya políticas de, primero, sanción, de investigación, sanción de estos delitos y segundo, de prevención del delito, ¿no? Y obviamente de reconocimiento de derechos. Por ejemplo, el no reconocerle a una mujer trans su derecho a la identidad puede conllevar a que sufra este tipo de violencia, ¿no? Lo hemos visto de mujeres trans que se han venido a la Ciudad de México porque en su estado no les reconocían, no podían hacer la rectificación de su acta de nacimiento, se vienen a México y aquí las asesinan, ¿no? Entonces, una violencia te lleva a otra, ¿no? Y por eso es importante, pues, que se siga luchando porque se reconozcan los derechos. ¿Cuáles son las recomendaciones, digamos, en general que hace tanto el informe de México, de letra S, como el informe de Sin Violencia? En primer lugar, que los estados asuman su responsabilidad en la prevención, sanción, investigación de estos delitos, ¿no? Y en la reparación del daño también, ¿no? Y que, en primerito lugar, que registren la orientación sexual y la identidad de género como variables dentro de sus bases de datos, ¿no? Eso es en primer lugar, ¿no? Me parece que la omisión de esto es una discriminación. Nos están discriminando por no incluirnos en estas
cifras estadísticas de violencia, ¿no? Okay. En segundo lugar, que las fiscalías creen protocolos de investigación, ¿no? Para que puedan ellos o ellas identificar cuáles son esos indicadores que les permitan decir estamos frente a un crimen motivado por el prejuicio, ¿no? Cuando se trata de una persona LGBTI, ¿no? Protocolos de investigación adecuados, ¿no? Que también eviten la discriminación secundaria o la revictimización de las víctimas indirectas, ¿no? Porque también eso tenemos, eso es de lo común del diario, que se revictimiza sobre todo a las mujeres trans, ¿no? Que no se les respeta su identidad, ¿no? Porque no importa que no hayan cambiado sus papeles, si ellas se asumen como con un nombre propio, así es como se les debería de tratar, ¿no? No importa que no hayan hecho cambios en la ley, porque esa es una falta del Estado, ¿no? No una, entonces, ahí están obligadas las fiscalías a respetar esa identidad de género, ¿no? Y bueno, lo que nosotros estamos pugnando ya como red es que haya organismos regionales que atiendan el problema. Hay un organismo en donde están integradas todas las fiscalías de América Latina y el Caribe, y ahí estamos pugnando porque se vea el tema, se analice y se tomen medidas, ¿no? También a nivel regional. Y por supuesto hacemos incidencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le pasamos los datos que tenemos con el relator especial de la ONU, LGBT, ¿no? Y con lo que también si se podemos llegar hasta la corte, llegamos. Nuestras compañeras de Catracha llevaron un tema, a la corte, ¿no? El asesinato de una mujer trans a la corte, y la corte falló en contra del Estado de Honduras. Eso me parece de gran avance, el caso de Vicky Hernández, ¿no? Oye, en materia nacional, digamos, ¿en alguna ocasión, durante alguna reunión, han tenido oportunidad de acercarse a la CONAGO? Digo, la CONAGO ahora está un poco apagada, ¿no? Que es esta confederación de estados, digamos, de gobernadores, ¿no? La conferencia de gobernadores, pero ¿se llegaron en algún momento a acercar o no ha pasado esto? No, ahí sí es muy difícil hacerlo, no, más bien nos hemos acercado a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Okay. donde están agrupadas todas las fiscalías y procuradurías del país, ¿no? Entonces ahí, cada año tienen su reunión anual, valga la redundancia, y ahí se logró que se aprobara el protocolo, ¿no? El protocolo de actuación en casos que involucran a la orientación sexual y la identidad de género, que es obligatorio para todas las fiscalías, ¿no? Entonces, ¿existe este protocolo a nivel, iba yo a preguntar, existe ya un protocolo a nivel nacional? Por supuesto, la Fiscalía General de la República también tiene, digamos que también lo adoptó, ¿no? Pero entonces, en todos y cada uno de los estados de México ¿se tendría que seguir este protocolo o ya se sigue este protocolo? Se tendría que seguir. Desgraciadamente, Gabriel, tú sabes, una cosa es hacerlo en el papel y otra cosa ya es implementarlo ya prácticamente, ¿no? Entonces, son procesos, híjole, muy dilatados, muy desgastantes, y hay que tener muchísima paciencia, porque uno piensa, ya logramos sacar el protocolo, y ya quedó muy bonito, muy bien redactado, pero no lo están aplicando e incluso hasta lo desconocen, ¿no? Entonces, bueno, pero por lo menos tenemos una herramienta, las organizaciones LGBTI, para exigirles, ¿no? Que lo adopten, ¿no? Ciudad de México y Jalisco sería de los estados que yo, Gabriel, destacaría que sí lo siguen, que sí lo implementan y que sí ha tenido resultados el protocolo. ¿Algún otro estado que tú quisieras destacar? Y estás coincidente conmigo de que es estado de Ciudad de México y Jalisco. Sí, claro, sí, estos dos estados incluso tienen sus propios protocolos. La Ciudad de México, la Fiscalía está revisando su propio protocolo, y a la Jalisco logramos que se les capacitara por la Fiscalía General de la República y CONAPRED en torno al protocolo nacional, ¿no? Yo destacaría Morelos, fíjate, porque Morelos
es el primer estado que logra una sentencia por feminicidio en contra del asesino de una mujer trans, ¿no? O sea, fue y logró la sentencia por feminicidio. Todavía no existe la figura de transfeminicidio, ¿no? ¿Debería existir? Entonces, yo creo que sí, Gabriel, yo creo que sí debería de existir. Me parece que ya sea como, digamos, como una figura jurídica independiente o como un adendo al delito de feminicidio, ¿no? Ok. Podría ser, ¿no? Como un Claro. complemento del delito de feminicidio, porque muchos de estos asesinatos de mujeres trans siguen el patrón de la violencia por género, ¿no? Son asesinadas por sus parejas, ¿no? Hombres más, o son violentadas por sus parejas, etcétera. Siguen mucho el patrón de los feminicidios, ¿no? Pues esta parte para mí era importante hablar contigo, ¿no? De estos informes. Estamos ya, pues, técnicamente al final del año como para hacer una revisión, a pesar de que se sacaron en mayo. De Sin Violencia, de una u otra forma, se acaba de sacar, ¿no? En octubre, noviembre, pero sí era muy importante. Creo que hasta estuvo mejor, ¿no? Esperarnos al latinoamericano o al que abarca de Sin Violencia, compararlo con México. Y sí, ¿no? Las cifras ahí están, son brutales. Qué bueno que se hace, ¿no? Qué mal que se sigan incrementando las cifras, pero ustedes no se quedan callados ni en letra S, ni en esta organización de Sin Violencia LGBTI. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, de verdad. Súper importante. Qué bueno que lo mencionas, Alejandro Brito. De verdad, Alex, muchas gracias por el espacio, por permitirme platicar contigo, por enseñarle al público estos informes. Invitarles, ¿no? Son informes que están bien hechos, bien redactados, bien fáciles de entender también por parte del colectivo, porque es algo que tenemos que saber. No todo es fiesta, desafortunadamente. Ojalá, pero pues no lo es. Y esos informes están ahí, pues estaremos muy al pendiente de todo lo demás que sigue. No, gracias a ti, Gabriel, por estar de nuevo contigo en otro espacio. Ya ves que ahí cuando tú nos invitas, ahí vamos, ¿no? Cuenta con nosotros. Muchísimas gracias y el espacio pues también aquí está abierto. Gracias, Alex Brito. Hasta luego, nos vemos. Wow. MX.tv